Reporteros Sin Fronteras presentó su informe anual sobre la libertad de prensa y aseguró que por primera vez en la historia, más de la mitad de los países registran una situación difícil o muy grave al respecto. La organización expone que las Américas están azotadas por la violencia política y la inseguridad, al tiempo que denuncia que cada vez hay legislaciones más estrictas, escudadas en la seguridad nacional, incluso en regímenes democráticos. De igual forma denuncian sobre una creciente criminalización del periodismo. Para analizar el panorama conectamos con Elena García Vizcasillas, portavoz de Reporteros Sin Fronteras Internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, afirman en su informe que a nivel regional la libertad de prensa enfrentó un descenso significativo, con desplomes en Estados Unidos y varios países latinoamericanos. A grandes rasgos, ¿qué radiografía hacen de la región? Bueno, muchas gracias por recibirme. Este año 2026, el continente americano ve muchos países que caen en la clasificación. Desde el 2002 es un continente que ha caído 14 plazas. Entonces vemos que existe una tendencia en todo el continente de degradación de la libertad de prensa. Estados Unidos se sitúa en la plaza 64 de 180, un país en el que la llegada al poder de Donald Trump se ha traducido por numerosas agresiones verbales, una retórica agresiva hacia los periodistas, incluso restricciones a periodistas, como por ejemplo la agencia internacional Associated Press, que ya no puede acceder a la Casa Blanca para cubrir los briefings de prensa. Hemos visto también muchas manifestaciones reprimidas y represión de periodistas que simplemente hacían su trabajo cubriéndolas. Y bueno, vemos lo que es preocupante es que hay gobiernos latinoamericanos que copian esta tendencia de Donald Trump y la aplican en sus países. Por ejemplo, hago referencia a Javier Milei, presidente de Argentina. Argentina es un país que cae 11 plazas en el 2026, pues por lo mismo, por un presidente que no toma en consideración la libertad de prensa y claramente para quien no es una prioridad para nada. Y otro ejemplo de un presidente que ha seguido este modelo estadounidense es el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El Salvador siendo un país con un estado de alarma desde mayo del 2025 que impide todo el ejercicio periodístico libre. Bueno, ustedes hablan de violencia y de represión a los periodistas. ¿En qué naciones de las Américas este panorama es el más grave? Bueno, en Estados Unidos, por supuesto, hemos visto que la presencia de policías violentos, pues por supuesto ha afectado también a los periodistas. También es el caso de Ecuador, un país que cae 31 plazas este año con el asesinato de 2 periodistas en el 2025. Es una situación alarmante en Ecuador, donde el indicador de seguridad hacia los periodistas cae en picado, agravado también por la crisis social y política a la que se enfrenta este país. Y luego también observamos una degradación del indicador de seguridad hacia los periodistas en Perú. Perú, un país donde ha habido 4 asesinatos de periodistas este año. Una situación terrible que Reporteros Sin Fronteras lamenta y condena, por supuesto. Si hablamos de lo que ustedes encontraron en este informe, ¿hay naciones donde las condiciones para los reporteros, por el contrario, hayan mejorado? Bueno, por ejemplo, es el caso de Brasil, dentro de América Latina. Es un país donde la llegada al poder de un presidente progresista más abierto y más sensible y sensibilizado hacia las cuestiones de libertad de prensa, que es Lula, ha permitido que el país mejore en la clasificación y es una progresión positiva que vemos desde hace un par de años. Y bueno, luego otro país que ha mejorado en el mundo es Siria, porque por supuesto desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y bueno, una transición política que también deja muchas cuestiones abiertas y muchas especificidades hacia la libertad de prensa que aún hay que mejorar. Sí que es un país que ha mejorado, ¿no?, de cara a la libertad de prensa este año.
Bueno, Elena, ¿qué pasa cuando son los estados los que se encargan de arreciar la legislación y hacer que la labor periodística sea más compleja? ¿Quiénes entonces serían los encargados de defender a esas personas que ejercen el oficio? Bueno, esta tendencia de injerencias políticas que estás describiendo se ve un poco en muchos países del mundo, ¿no? Y esto se traduce, por ejemplo, en la instrumentalización de leyes existentes para impedir el ejercicio periodístico, acciones judiciales abusivas, como lo que llamamos en inglés las SLAP. Todo esto son gobiernos los que utilizan estos métodos para impedir el ejercicio libre e independiente de los periodistas. ¿Y quién puede defender a los periodistas? Pues organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, asociaciones de periodistas y también pues, la sociedad civil, ¿no? Concienciándola de la importancia de mantener democracias donde la libertad de prensa esté garantizada. ¿Ustedes, dentro de lo que han encontrado, han podido ver alguna relación directa entre los gobiernos que tienden más a los extremos y esta criminalización del periodismo, o que las condiciones para ejercerlo sean más complejas? Sí, por supuesto, cuando se trata de gobiernos que instrumentalizan el marco jurídico, que acusan a periodistas con graves acusaciones que nunca han sido verificadas. Por ejemplo, es el caso en Filipinas de la periodista Frenchy May Cumpio, acusada de terrorismo y a día de hoy pues, encarcelada. También ha sido el caso en Hong Kong, por ejemplo, de esta figura tan conocida de la libertad de prensa, Jimmy Lai. Y bueno, por ejemplo, en Guatemala, para volver a la región latinoamericana, el caso de José Rubén Zamora es bastante emblemático y simbólico, puesto que es una ilustración de estas acciones jurídicas abusivas que describía antes, las SLAP, y de cómo hay periodistas que se ven en dificultad para seguir ejerciendo su trabajo porque estos gobiernos pues, autoritarios o que no creen en la libertad de prensa les impiden este trabajo frente a otros países donde, más conscientes de la importancia de tener a periodistas libres, que por supuesto garantizan un mayor ejercicio de la libertad de prensa. Dentro del informe también hablan, por ejemplo, de lo que ocurre con el periodismo en naciones como Cuba o Venezuela. ¿Han encontrado algún cambio con toda esta influencia política que tiene Estados Unidos en estos momentos? Bueno, desgraciadamente Cuba, Venezuela, Nicaragua siguen siendo países extremadamente cerrados y donde el ejercicio periodístico es cada vez más difícil. Es muy difícil acceder a fuentes de información, es muy difícil publicar, puesto que evidentemente todos los medios independientes están bloqueados, están censurados, hay muchísimos periodistas encarcelados. También lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, es el fenómeno del exilio y cómo periodistas se ven obligados a irse de su país y refugiarse en otros, como por ejemplo en Costa Rica o en España o en Estados Unidos, para poder seguir ejerciendo su trabajo. Pero claro, esta situación se ve muy agravada si el país de acogida también tiene una actitud desafiante y agresiva hacia los periodistas. Por ejemplo, este es el caso del periodista salvadoreño Mario Guevara, que fue arrestado y posteriormente deportado a su país de origen, El Salvador, cuando él se encontraba realizando un trabajo periodístico en Estados Unidos.